What used to make it talk, it's time. It's time. Bien, continuamos en Abrir los Ojos de este 29 de septiembre del 2023. Y reiteramos nuevamente el tema, que no es menor, todo lo contrario, de las redes sociales del programa, como son la página de Facebook, Abrir los Ojos, A con mayúscula, L con mayúscula, O con mayúscula. Después, la cuenta de Instagram, Abrir los Ojos, todo en minúscula, _ Susana Trevino. Y el canal de YouTube, @Abrir los Ojos, todo en minúscula, seguido, _ Susana Trevino. Bien, como dijimos también, es un tema que no es menor, todo lo contrario, es un tema de enorme importancia, la reducción de la jornada laboral. En nuestro país ya este tema, viene de larga data, en momentos en que se trabajaba a destajo, digamos, principios del siglo anterior, siglo XX, ya desde el año 1905, en 1929 después, los primeros proyectos presentados a nivel cámaras, a nivel nacional, porque esto es legislación nacional, ¿no? Después con regulaciones provinciales, teniendo en cuenta el carácter federal, por lo menos así está en la Constitución Nacional de nuestro país, ¿no? Fueron presentados, reitero, por los bloques, el bloque socialista, por Alfredo Palacios, Nicolás Repetto, Bravo, y esto consta no en libros de historia solamente, sino en los diarios de sesiones. Y los debates, que los leí, por otro lado, cuando estuve en una lucha que no fue menor, todo lo contrario, como lo era en pro del descanso dominical, que considero que debería retomarse, pero seriamente, en prácticamente un sector que es el más afectado, el sector mercantil, con presentaciones ante el Ministerio de Salud Nacional, provincial, gobernación, obviamente provincial, Ministerio de Trabajo, provincial y demás, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Movimientos, luchas y demás. Sí, estuve muy involucrada y sigo involucrada en ese tema, desde ya. Y en parte se encadena mucho, porque el discurso empresarial es el mismo. La UIA, es decir, la Unión Industrial Argentina, cuando se presentó nuevamente, porque había estado un poco ahí en stand-by, ¿no? No quiero decir cajoneado, pero como ahí el tema de la reducción de la jornada, es decir, de 48, 44 horas a 36, que no es menor. Es las 48 en realidad horas, que en realidad esto estamos hablando del trabajo registrado, el no registrado es mucho más, pero bueno, estamos refiriéndonos al trabajo registrado. En este caso, la Unión Industrial Argentina dijo el discurso con variantes, que no cambia desde 1905, y prácticamente lo que querrían es que, por ejemplo, en el sector comercio y servicios, que los trabajadores, en ese momento varones, comienzos del siglo XX, dormían debajo de los mostradores para no perder tiempo, más de 12 horas, y prácticamente quisieran eso. Dice que no es el momento, nunca es el momento. No es el momento ni económico ni social, probablemente. Que hay que organizarlo y que hay distintos proyectos legislativos, sí, eso es verdad. Son diferentes proyectos presentados por bloques políticos distintos. Y eso también es parte de la democracia y es muy importante,
estuvo en el Congreso la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kelly Olmos. Se abrió el debate y ahora quedó en diputados, y hasta que no finalice el debate electoral, el tema de la elección de autoridades, bueno, no se va a retomar. Ese es un tema que, vuelvo a decir, considero que debería haberse debatido antes, ¿no es cierto? Mucho antes. Pero bueno, por lo menos, se puso ya a debate, que no es menor. Esperemos que no quede cajoneado en términos más coloquiales o más habituales. De nuevo la puerta. Hola. No de acá de la radio. Brian, ¿qué pasa hoy? ¿Qué sucede con los ruidos? Los ruidos nos están... ¿Qué nos lo mandan? Javier Milei, Marra, Nahuel Sotelo. No sé qué nos están mandando, ¿me entendés? Es censura. Hola. Bueno, dentro de poco vamos a ver una mano por acá, no sé. La saludaremos. No estamos viendo fantasmas, cuidado. Ah, y otra cosa, no soy Piti, la numeróloga que fue nombrada asesora por la doctora Batakis en el Banco Nación. Eso lo repudio totalmente. Hice un intervalo porque realmente me parece una barbaridad. De hecho, no me considero numeróloga, pero si me quieren como asesora, en eso evidencia podría tener. No sé, veremos. Si se necesita algún vidente, hola, acá estoy. Bueno, y ahora hablando en serio, las iniciativas que se debaten en diputados son 7. 5 de diputados oficialistas. Hugo Yasky, que es titular también de la CTA, de una de las CTA, siempre cuestiono esto de ocupar, se trate de Yasky o de quien fuese, no voy a decir NN porque tiene ciertas connotaciones absolutamente repudiables, o está en un cargo o está en el otro, pero bueno, Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo. Otras 2 son de Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y de Enrique Esteves, por el socialismo. Tienen variantes, eso es propio de los proyectos que se presentan, pero en sí es la reducción de jornadas. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se instrumenta? Por supuesto, lo que resaltó en su disertación, y estoy absolutamente de acuerdo, y respeto mucho a Hugo Yasky por otro lado, mucho, y esperemos que alguna vez pueda concedernos una nota. No es improbable, todo lo contrario, sobre todo sobre este tema que continuaremos hablando. Es el tema de no reducción de los saberes o de los salarios, es decir, se reduce la jornada en aras de la salud, del bienestar, de la salud psicofísica, no por ocio. Los trabajadores y trabajadoras, cabe recordarlo, no son cosas, son seres humanos. Necesitan un periodo de descanso. ¿Por qué esa tremenda y muy notoria discriminación entre, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras integrantes de los poderes del Estado, de los bancos, de las entidades financieras, y pongo de nuevo el ejemplo de comercio y servicios, supermercados abiertos los días domingos, feriados nacionales y los otros no? Eso es un claro ejemplo de discriminación entre los propios trabajadores y trabajadoras, por supuesto, con la connivencia brutal y bestial de quienes dicen defenderlos, tanto desde las centrales sindicales como desde
los gremios y o sindicatos, gremios es más de comienzo del siglo XX, ¿no? De base, desde ya. Hay que cuidar la salud, no hay que declamarla solamente, no hay que firmar protocolos, manifestaciones, declaraciones y después borrarlas con el codo o en la realidad de los hechos no cumplirlas. Y un seguimiento, programas de seguimiento. ¿Cuántos casos hay de dolencias, de enfermedades que se consideran inculpables, en términos netamente de seguridad de trabajo y de leyes laborales, y que no son inculpables? Son causa directa de la enorme cantidad de horas que se van acumulando y van produciendo daños a nivel físico y a nivel psíquico. Pocas horas de descanso, problemas en la columna vertebral, problemas en los huesos en general, problemas en el aparato digestivo, además del entorno social, ¿no es cierto? Es decir, ese libro, un gran libro de un gran jurista y político como lo fue Alfredo Lorenzo Palacios, La fatiga y sus consecuencias sociales, está plenamente vigente, con las variantes propias de este siglo ya avanzado, siglo XXI, pero sigue existiendo. La fatiga, estrés se le puede decir, sí, en términos quizás más de anglicismo y modernos, pero es la fatiga. Y eso, a mediano plazo y a corto plazo, a largo ni hablar, produce consecuencias irreversibles en trabajadores y trabajadoras. De eso se trata la reducción de la jornada laboral. No son temas menores, señores de la Unión Industrial, del empresariado, para nada. Son temas que hacen a los seres humanos. Y la salud es un derecho humano. Por lo tanto, hablamos de trabajo decente en términos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Estamos cumpliendo con los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Pero, fundamentalmente, del trabajo decente y de todo el programa de trabajo decente. Esto es la reducción de la jornada, que debe continuar tratándose y, por lo tanto, ser regulada en beneficio de los seres humanos que trabajan y que no deben ser sometidos a torturas, porque hay distintas formas de torturas propias de la esclavitud. Bien, daremos por terminado este Abrir los Ojos y nos reencontraremos el próximo viernes, ya en el mes de octubre. Buenas noches.